es pimentón de la Vera de Opí. La elaboración de este producto es una conocida seguramente por la mayoría de los asistentes, yo se lo resumo. Tenemos la parte de cultivo solamente con las variedades autorizadas, variedades autóctonas. Posteriormente se pasa a un sistema de secado al humo y posteriormente, y como última fase, la molienda en los molinos de piedra. Eso dará lugar al producto que es objeto de certificación por parte de la denominación de origen. En el ámbito de la producción son 450 agricultores los que en esta campaña han realizado las tareas de cultivo, en un cultivo que ellos trabajan con mucho mimo y con mucho cuidado, utilizando solo las variedades que tenemos autorizadas, de eso ya nos encargamos desde la denominación de origen. Jaranda, Jariza y Joromín, que responden a un patrón como el que ven en la fotografía de pimiento largo y estrecho, mientras que la Bola, que es la cuarta variedad que tenemos autorizada, es esa variedad de fruto redondo. De las tres, Jaranda, Jariza y Joromín es la variedad picante. Y los datos de esta campaña han sido los que ven en pantalla: 1.280 hectáreas, con una producción próxima a los 4 millones de kilos. Y los datos de esta campaña han sido los que ven en pantalla: 1.280 hectáreas, con una producción próxima a los 4 millones de kilos. Una de las características que más destaca de nuestro producto y que le confiere una singularidad destacada precisamente es el secado del pimiento. Porque ¿cómo se hace? Hay mucha gente que sabe que es un pimentón ahumado, pero no sabe que se seca al humo. Yo sé que aquí lo sabe todo el mundo, pero quiero explicar que hay otras formas de secar el pimiento. En algunos lugares se seca al sol, lo colocan así en el suelo directamente, lo cual en muchos casos da serios problemas de tipo microbiológico. En otros casos se secan con secaderos de aire forzado, aire caliente, como los que pueden ver en la imagen, que son los que se utilizan para deshidratar los productos, como es el caso de los higos. Nosotros utilizamos este. Este es el esquema que pueden ver en el Museo del Pimentón de la Vera en Jaraíz. Es un secadero tradicional, como pueden ver, en el que los pimientos se colocan en un entablillado de madera en el suelo, por debajo, es donde se realiza el fuego, y al amor del fuego y con un periodo de secado lento que ronda los 10 días y por supuesto con la necesidad de rodear, como llaman nuestros agricultores, ese producto cada día para conseguir un secado también homogéneo, el pimiento acabará seco a la vez que ahumado. Hemos puesto de moda el pimentón ahumado a través del pimentón de la Vera. Era el único pimentón ahumado que se hacía en el mundo. Ese es el interior de un secadero, ahí ven los productos, ven el humo que los atraviesa y después de 10 o 12 días eso lo tenemos así, completamente deshidratado y listo para ir a la industria molinera. Es muy importante la temperatura a la que se trabaja. Las temperaturas deben de estar por debajo de los 50 grados. Nosotros recomendamos que no superen los 45 grados para que el producto final sea un producto altamente saludable. Por eso este producto tiene unas características diferentes que otros no tienen. El último paso para la obtención del producto es la molienda. La molienda se hace en las 17 industrias molineras que tenemos en el registro de industrias, obviamente todas ellas ubicadas en el ámbito geográfico definido, y todos estos molinos son molinos de piedra, porque la piedra le confiere una textura particular y perfectamente identificable y que lo diferencia de otros de los pimentones que podemos encontrar en el mercado. Siempre todo el pimentón de la Vera va identificado con los logotipos nuestros, la contraetiqueta numerada que viene a la derecha y por supuesto el logotipo de la denominación de origen protegida de la Unión Europea. Nosotros tenemos que garantizar al consumidor la seguridad y la trazabilidad del producto y lo hacemos a través de nuestros controles. Aquí tienen algunas de las marcas de nuestras 17 industrias. Hay más marcas porque una industria puede tener más de una marca acogida a la denominación de origen. Las particularidades que ofrece su sistema de elaboración son desde luego ese sabor y ese aroma ahumado, absolutamente diferenciable de otros productos, aunque se digan pimentones ahumados, y esto se debe a ese sistema tradicional de secado. Pero no nos olvidemos de los otros atributos, el color, el sabor y el aroma, y muy importante para los fabricantes de embutidos, la alta estabilidad de color.
el pimentón de la Vera, gracias a ese sistema de secado, consigue tener ese color rojo, pero también que sea más permanente a lo largo del tiempo. Eso se traduce en una mayor y mejor conservación de los embutidos que con él se elaboran. Para entendernos, los chorizos permanecen rojos durante mucho más tiempo. Fíjense, cuando en Extremadura prácticamente no se hacía horticultura, el cultivo hortícola más importante era el pimiento para pimentón. Pero es que el pimiento para pimentón es el primer cultivo que se industrializa en Extremadura. Ahora todo el mundo habla del tomate, pero el tomate hasta mediados de la década de los 50 no llega a Extremadura. Nosotros teníamos este producto industrializado y exportándose fuera de las fronteras extremeñas desde muchos años antes. Y si no, que se los pregunte a los fabricantes de embutido de toda la zona de León, de Asturias, de La Rioja, de Galicia. Por tanto, para garantizar ese sabor y ese aroma, tenemos un panel de cata. Nosotros estamos acreditados por la Entidad Nacional de Acreditación Española y, por tanto, funcionamos como una entidad de certificación. Para eso tenemos que tener un panel de cata que certifique exactamente que los atributos sensoriales son los que nosotros decimos que tiene el producto en el pliego de condiciones. Dentro de los compromisos con la salud hemos realizado y seguimos realizando muchos trabajos que demuestren la capacidad saludable que tiene nuestro producto. Algunos de los trabajos se han hecho, como ya se ha referido anteriormente, en la Facultad de Medicina y estuvieron dirigidos por el profesor Campillo, catedrático de Fisiología. Es un trabajo que se elaboró a petición de la propia denominación de origen y que dio unos resultados muy buenos, que luego nos comentarán. Pero a modo de resumen ya les digo que ese alto poder antioxidante tiene una capacidad de aumentar la actividad de las enzimas antioxidantes, retrasa el envejecimiento, que eso está muy bien, hay que desayunar siempre con una tostada con pimentón de la Vera. Inhibe también la producción de lo que llamamos el colesterol malo, el LDL, y favorece también la producción de endomorfinas, así que bueno, vamos a estar más relajados, vamos a dormir mejor y todos los efectos son, por tanto, buenos. Desde luego, el pimentón de la Vera es un producto absolutamente indispensable en la dieta mediterránea. Esa dieta que combina la alimentación saludable con el disfrute de la propia alimentación y del hecho de comer, el hecho del consumo. El pimentón de la Vera forma parte de esta dieta que a su vez es un estilo de vida. Pero el pimentón reúne otras muchas facetas, es muchas cosas. Es un colorante, es un condimento y también es un conservante. Y la mayor parte de los embutidos de alta calidad, como podemos ver ahí, sobre todo el chorizo, se elaboran con pimentón de la Vera. Pero el pimentón de la Vera ofrece las mejores sensaciones. La sensación de degustar pues, todos estos productos, desde carnes a pescados, legumbres, arroces, pastas, los típicos adobos, ¿verdad?, que se hacen en la gastronomía extremeña, los que están bien hechos, los que tienen un buen sabor, están hechos con pimentón de la Vera, porque además el pimentón tiene un poder potenciador de los sentidos y de los sabores. Guisos como este que ven ahí, que son unas patatas a la riojana o esta fabada asturiana, pues obviamente con pimentón de la Vera el resultado está asegurado. Sopas de ajo o sopas de tomate tienen una utilización muy versátil. En las carnes, en cualquiera, desde las más blancas hasta las carnes más rojas, o algunos platos muy típicos en otras zonas de España, como es el caso del lacón. El lacón con pimentón de la Vera y con un buen aceite de oliva virgen extra es un plato sencillo, a la vez que altamente gratificante en su consumo. Ese pulpo va a estar mucho más rico si lo utilizan con nuestro pimentón. Por eso hacemos campañas promocionales allí y además con la ayuda de la Diputación Provincial de Cáceres patrocinamos el concurso de pulpeiras que tradicionalmente se lleva a cabo dentro del Fórum Gastronómico de La Coruña. Y hasta ahora debo decirles que de las dos concursos que hemos patrocinado, pues los dos ganadores utilizaron pimentón de la Vera en su elaboración. Ese maridaje es perfecto. El mejor pulpo del mundo con el mejor pimentón del mundo. El
pulpa feira, uno de los platos más tradicionales en los que se usa pimentón. Pero hay muchos más. Los valencianos dicen que la mejor paella se hace con pimentón de la Vera, o con una buena pasta, que es lo que también intentamos introducirlo en Italia. Y yo siempre digo, ¿y el gazpacho por qué no? Yo le pongo un poquito, siempre, un poquito, justo, y le da un toque especial que lo hace absolutamente diferente. El Celler del Can Roca, los famosos hermanos Roca, en el menú de una de las noches de entrega de las estrellas Michelin, que se celebró allí, pusieron como menú el que tienen ahí: un brioche de trufa al vapor, un royal de boletos y castañas y una parmentier de calamares al pimentón de la Vera. Los hermanos Roca saben mucho de productos estelares y por eso nuestro producto lo tienen en su carta. Y esto es el Hotel Ritz, que tampoco es un lugar cualquiera, ¿verdad? En Madrid. Aquí tiene una nochevieja de lujo, así se anunciaba en el año 2011, donde una vez más, en el menú que se sirvió en esa noche diferente, se incluían también el pimentón de la Vera, con su nombre y apellidos, repito, como a nosotros nos gusta. Tenemos otros muchos, el Bulli y por supuesto Atrio, nuestra referencia gastronómica Michelin en la provincia de Cáceres. Ellos son las estrellas de la cocina, y las estrellas de la cocina no serían nada si no tuviesen productos estrellas en su cocina, y nosotros somos uno de ellos. Pero el pimentón de la Vera puede ofrecer muchas más sensaciones, porque el pimentón de la Vera es una razón para visitar nuestra zona y nuestro ámbito geográfico. Y como no, algo que pretendemos fomentar con estas sensaciones, el turismo gastronómico. Ya algunas de las asociaciones que colaboran con nosotros, en el caso de Aturibe, ha establecido rutas y ha establecido sensaciones gastronómicas que en años atrás es algo que seguiremos haciendo también en el futuro. Sí, esto es Extremadura. Esto es la Vera, con la Sierra de Gredos llena de nieve, o con sus cerezos llenos de flores también en la Vera, o con sus maravillosas gargantas de las que en verano podemos disfrutar, o de Plasencia, esa preciosa ciudad con ese conjunto monumental que es el conjunto catedralicio y sus maravillosos palacios. El Valle del Ambroz, que ahora, precisamente en otoño, ofrece una de las vistas y de los atractivos paisajísticos más maravillosos que podemos encontrar con esos cambios de color en los árboles. El Valle del Alagón y el Arrago, la ciudad de Coria, también con todos sus monumentos, y, como no, el Campo Arañuelo. El Campo Arañuelo es un lugar que tiene unas vistas maravillosas de la dehesa combinada con la Sierra de Gredos, con restos romanos, con flores maravillosas que podemos encontrar en sus campos, y además tenemos una singularidad que nadie más tiene en España. Y no sé yo si alguien lo tiene en Europa, y es que tenemos un orchidiario en el Campo Arañuelo. Tenemos una zona protegida por las orquídeas que allí encontramos. ¿Cómo alguien no va a querer venir a disfrutar no solo de las sensaciones pimentón de la Vera, sino de todas estas sensaciones que ofrece el paisaje? Ahí las tienen, son silvestres, son orquídeas, las tenemos aquí al lado. Mucha gente pagaría por poder visitar esas orquídeas y luego tomarse un buen cabrito hecho con pimentón de la Vera. Nosotros somos un producto estrella, pero somos un producto propiedad y patrimonio de nuestra comunidad autónoma. Somos uno de los más importantes representantes de nuestra comunidad en el resto de España y en el mundo. Somos una denominación de origen protegida, estamos reconocidos por la Unión Europea, pero además tenemos algo que muy pocas denominaciones tienen, y es que estamos acreditados por la Empresa Nacional de Acreditación desde el año 2011 y de manera continuada. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que nosotros estamos capacitados por esta entidad para hacer certificación de producto y que, por tanto, igual que nuestros industriales y agricultores se someten a nuestros controles, nosotros, la entidad de certificación, nos sometemos a los controles de la Entidad Nacional de Certificación Española. Y ella es la que, en sus auditorías anuales, la que nos va poniendo las pilas, y nos va exigiendo cada vez más. Nosotros hacemos las cosas, parece ser que bien,
repito, no porque lo diga yo, sino porque ese certificado que ven ahí lo tenemos desde 2011 de manera totalmente continuada.